Historia básica del arte escénico. Teatro latinoamericano. Historia de una reivindicación. Con la llegada del siglo XX empieza a dignificarse la literatura latinoamericana y con ella el teatro. Aunque habrá que esperar algunos años para que éste adquiera personalidad propia, no cabe duda que hacia la mitad del dicho siglo la mayoría de estos países han conformado dramaturgias con personalidades bien definidas. Para llegar a ello, aquellos escenarios tuvieron que pasar por un largo proceso, caracterizado por su dependencia de la cultura hispana, por una oposición a aquella desarrollada a compás de los distintos periodos de la independencia. Esa oposición se manifiesta incluso en sus primeras muestras dramáticas. Antes de la llegada de los españoles, solo se puede hablar de ritos y bailes de cierta impregnación teatral, como el famoso Rabinal Achí o baile de Tún o Xojotún, también conocido como el Varón de Rabinal, perteneciente a la cultura maya quiché de la zona de la actual Guatemala. Esta manifestación artística, que data de la segunda mitad del siglo XV, cuenta los sucesos ocurridos en el pueblo de Rabinal, cuando se iniciaban guerras por la posesión de la tierra, y aún se sigue representando de manera más o menos evolucionada. Su influencia en la escena contemporánea latinoamericana está relacionada con la tendencia de dar constancia de la resistencia a la opresión del poder colonial. Este motivo persistirá incluso durante el periodo correspondiente con el siglo de oro español en la modalidad de teatro criollo, que convivió con el teatro misionero y el teatro escolar. Es de destacar que a finales del siglo XVI existían 4 compañías en América y varias casas y corrales de comedia. En estos aparecieron autores que ofrecían obras que distrajeran a los nuevos pobladores o criollos, entre aquellos el dominicano Cristóbal de Llerena o el canario radicado en Brasil José de Anchieta. De los textos de teatro criollo destaca Yauri Tito Inca o El pobre más rico, atribuido a Gabriel Centeno de Osma, en el que aparece quizá por primera vez el dilema del indígena que duda entre convertirse o no al cristianismo. En pleno siglo de oro, a la vez que Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón escriben un teatro de casi total adscripción al canon de la comedia española, aparece lo que se considera la primera obra teatral latinoamericana, El Guauguense, o Baile del Macho Ratón, anónima, en la que intercalan música, baile y diálogos. En ella surge con todo rigor la crítica al poder colonial. Un comerciante criollo trata de evadir el impuesto de un gobernador que cobra por las mercancías que atraviesan su territorio. Este comerciante, con argucias que originan malos entendidos, como su sordera, es prototipo del ingenio nativo frente al colonizador. El ambiente de revueltas populares que anuncian las sucesivas independencias de las naciones latinoamericanas se advierte en el teatro del siglo XVIII, sobre todo hacia su final, cuando el efecto de la Revolución Francesa se expande por todo el mundo. Es el momento en el que aparecen Ollantay, obra de autor anónimo, que recoge la leyenda incaica que cuenta la rebelión del protagonista durante el reinado de Pachacútec. De nuevo, un texto teatral trata de tomar conciencia de la historia precolombina, instando a que sea asumida por los espectadores nativos. Aparte de una serie de autores de esta época, como Peralta Barnuevo, Francisco del Castillo, Eusebio Vela, José Agustín de Castro y Santiago Pita, que mantienen una actividad escénica de corte europeo, hemos de señalar otro texto, asimismo anónimo, verdadero antecedente del teatro gauchesco. Nos referimos al sainete argentino El amor de la estanciera, cuyo tema vuelve a ser el del enfrentamiento entre la metrópoli y los criollos. Uno de estos intenta, frente a un portugués, la mano de la estanciera. La balanza se inclina a favor del criollo, pues como le dice el padre de la pretendida a su esposa: mujer, aquestos de España son todos medios bellacos, más vale un paisano nuestro, aunque tenga 4 trapos. El escenario del siglo XIX, con eclosión del independentismo, son verdaderas plataformas del nuevo orden. El propio José de San Martín no dudó en utilizar el teatro como tribuna de un pueblo que buscaba su libertad, y a esa conclusión llegó tras asistir a una representación de Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz, loa que exalta la proclamación de la independencia de Perú, estrenada 4 días antes de producirse, y que fue seguida por un público enardecido. San Martín dictó entonces un decreto de dignificación del teatro. Entre los autores que escribieron obras todavía europeístas, pero cada vez con rasgos más definidos de personalidad nacional, tenemos al chileno Camilo Enríquez, al mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, al colombiano José Fernández Madrid, que llegó a ser presidente del gobierno y posteriormente encarcelado y deportado a Cuba, al venezolano Andrés Bello, que vivió desde 1829 en Chile, y al cubano José María Heredia. Mención aparte merece Argentina, pues se trata de un país que empieza entonces a revelarse como poseedor de una de las dramaturgias más complejas e interesantes de América Latina, aunque más bien habría que hablar de Buenos Aires, centro neurálgico de su administración y vida cultural. Allí se funda en 1817 la Sociedad del Buen Gusto, que dio paso en 1822 a la Sociedad Literaria de Buenos Aires, institución que creó la primera escuela de declamación del país. De este periodo hay que destacar a Luis Ambrosio Morante, autor de Tupac Amaru, Defensa y Triunfo de Tucumán,
y 25 de mayo, así como de sainetes de marcado tono social. Pasado el momento de la independencia, se percibe en la escena latinoamericana un claro sentimiento nacionalista, al que colaboró el romanticismo que llegaba del otro lado del Atlántico, y más aún la tendencia costumbrista que sobre todo en España se fue imponiendo a lo largo del siglo XIX. El costumbrismo tuvo una influencia decisiva en aquella sociedad, pues a partir de él surgirán los primeros géneros de filiación propiamente americana, fundamentales para entender el teatro que traspasó la frontera del siglo XX. Buenos Aires, convertida en gran urbe receptora de importantes inmigraciones, se organiza con una estratificación social con gran variedad de niveles culturales. Si a ello unimos la gran demanda de espectáculos teatrales que se producía, comprenderemos el enorme desarrollo escénico que logró en ese paso de siglos. El nacimiento del teatro gauchesco responde a la perfección a esas circunstancias. Tras largas temporadas de éxito, el circo de los hermanos Carló se sintió en deuda con el público porteño, por lo que preparó un espectáculo especial basado en el folletín de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, texto que gozaba de gran popularidad. Al propio autor le pidieron una versión para pantomima, en la que el protagonista fuera un criollo. Para ese papel invitaron a José Podestá, miembro de otro circo, el de los Podestá. En 1884 se estrenó con notable aceptación la citada pantomima, Juan Moreira. 2 años después, el circo de los Podestá recaló en Buenos Aires y decidieron retomar el Juan Moreira. Tras las funciones, el público pedía que los personajes hablaran, lo que motivó que poco a poco se añadieran pequeños parlamentos y números musicales, hasta convertir aquella pantomima en la primera obra de lo que se llamó teatro gauchesco. Juan Moreira, padre de familia honrado y trabajador, se venga de la afrenta que le había hecho el pulpero Sardetti, lo que le convierte en un prófugo. A esta desgracia inicial le suceden otras, que llevan al protagonista a ser un perseguido, cuya fatalidad lo conduce a la muerte. En 1896 se representa Calandria, de Martiniano Leguizamón, con temática similar, y que aunque supone el fin del teatro gauchesco, deja la puerta abierta a otros géneros hermanos, como el zarzuelismo criollo, verdadera traslación del género chico español. Calandria propone como única solución al problema del gaucho la oportunidad de trabajar como ganadero, lo que le confiere cierta deuda con el Martín Fierro de José Hernández. En Cuba, aparte de la presencia de Gertrudis Gómez de Avellaneda, portadora de las tesis feministas en la literatura y el teatro, o de las incursiones en la escena de José Martí, interesa destacar la existencia del teatro mambí, caracterizado por la presencia de soldados, esclavos liberados, sacrificadas heroínas, banderas, consignas, en palabras de Rine Leal. Mayor presencia y continuidad tuvo en la isla el teatro bufo, mezcla de sainete español y piezas musicales norteamericanas, y género propio para la caricatura y la sátira. Esta verdadera comedia del arte tropical dispone de personajes característicos como el negrito, la mulata y el gallego, a los que se fueron uniendo los blancos sucios, chinos e inmigrantes españoles. Pancho Fernández introdujo el negrito catedrático, que vive en la ciudad, trabaja y ahorra. Volviendo a los comienzos del siglo XX, la dramaturgia latinoamericana comenzaba a producir cierto rechazo del teatro costumbrista, que degeneraba a ritmo creciente. Los nuevos dramaturgos miran hacia Europa y empiezan a preocuparse por los teatros populares de mayor y mejor significado. Así surgen desde la década de los 30 el Teatro del Pueblo de Leonidas Bartletta en Buenos Aires, el Teatro Independiente Uruguayo, los grupos Ulises y Teatro de Orientación en México y el Teatro de la Cueva en Cuba, la mayoría de ellos de tendencia socialista. Frank Dauster, que ve en este movimiento una reacción al teatro costumbrista de raíz española, denomina a este periodo como experimentalista, en el que se adoptan estéticas como el expresionismo, el surrealismo o el neorrealismo. De nuevo, Argentina encabeza esta renovación, que supone el verdadero nacimiento del teatro latinoamericano moderno. El estreno de Canillita se cita como inicio de la llamada época de oro de la escena argentina. Su autor, el uruguayo afincado en Buenos Aires, Florencio Sánchez, tiene la habilidad de llevar a los escenarios la vida marginal porteña, el drama de la ciudad o la tragedia rural rioplatense. Junto a Sánchez son fundamentales para el desarrollo del teatro argentino Roberto J. Pairó, uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino, y Gregorio de la Ferre. El momento es idóneo para el auge del teatro, pues hay un público masivo y expectante, así como un elevado número de actores y compañías dispuestos a servirlo. Recordemos la reconversión de los miembros del Circo Podestá en actores de teatro. En poco tiempo, Argentina vivió agitaciones sociales procedentes de la dificultad de integración del exceso de inmigración. En este clima se estrena Mateo en 1923 de Armando Discépolo, considerada como el inicio del grotesco criollo. Se han buscado paralelismos de este género con tendencias europeas, a pesar de partir de la tradición estética criolla, entre otros el grotesco italiano, con el importante dato de la presencia de Luigi Pirandello en Argentina, a donde acudió a impartir una serie de conferencias y al estreno de 6 personajes en busca de un autor, precisamente en el mismo 1923. El grotesco
grotesco criollo usa elementos del sainete, pero en lugar de insistir en el enfoque costumbrista, lo desmonta, rompe su linealidad, añadiendo nuevos y más sólidos problemas. El género se sumerge a veces en lo irracional y en la conciencia del ser. Es un verdadero teatro de mitos desmontados, con obras en las que la realidad se introduce en escena, con un soporte crítico que muestra una visión degradada del sistema social. De ahí que presente al individuo frente a un determinado orden oficial alienante e injusto. Hemos de añadir que su prototipo de personaje dramático, el inmigrante, pertenece a una clase social laboral baja, siendo su destino la imposible solución a sus problemas. Por eso, el tema de estas obras es el fracaso, la derrota que suele aparecer como telón final, directa acusación contra la viabilidad de las aspiraciones del hombre. Armando Discépolo fue también director de sus propias obras, entre las que destacamos, además de la citada Mateo, El Organito, Estéfano, Cremona y Relojero. Otros autores adscritos al grotesco criollo son Samuel Eichelbaum y Francisco de Filipis Novoa. El teatro del pueblo de Leonidas Barletta, citado con anterioridad, supuso otra tendencia escénica más abierta y menos localista. Barletta instó a los dramaturgos argentinos a escribir textos para su teatro, y así apareció 300 millones de Roberto Arlt, a la que siguieron otras obras que tuvieron también gran acogida. Con el teatro del pueblo nacieron La Máscara de Ricardo Paisano, el teatro Juan B. Justo de Enrique Atilda, Espondio, La Cortina, Proletario, Tinglado y un largo etcétera. Estamos de lleno en el movimiento del teatro independiente, de gran presencia e influencia posterior en la escena argentina, tanta que algunos gobiernos represores no dudaron en hacerlos desaparecer. Esta tendencia cohabita con el teatro profesional, que andando los años fue quitando las notas críticas al realismo criollo que se mantenía en los escenarios. Precisamente en uno de esos teatros independientes, La Máscara, tuvo lugar el estreno de El Puente, de Carlos Gorostiza, obra que enseguida fue asumida por los teatros profesionales y origen de un nuevo estilo escénico, de matiz realista, pero con enorme ingenio en el manejo del espacio y el tiempo. En esta y otras obras siguientes de Gorostiza, el autor deja constancia de una sólida condición de dramaturgo, así como inicia el encuentro entre el teatro independiente y el profesional. Su ejemplo anima a la constitución de grupos y compañías como el Nuevo Teatro, Instituto de Arte Moderno, Organización Latinoamericana, Teatro Popular Fray Mocho, Teatro de los Independientes, etc. A impulso de esto se debe la presencia de una nueva generación de autores y actores. No menor interés tiene el papel del teatro en el México postrevolucionario, que a partir de 1923 y finalizando la confrontación militar, sirve para dejar constancia de una importante tendencia nacionalista. El muralismo pictórico de Orozco, Diego Rivera o Siqueiros son buena prueba del fenómeno. Sin embargo, en los escenarios coexistió dicha vertiente nacionalista con otra de carácter universalista, que intentaba asimilar movimientos estéticos procedentes del exterior. De la primera hay que citar los intentos de la actriz Virginia Fábregas de poner en marcha temporadas con obras de autores mexicanos, así como la creación de la comedia mexicana en 1929, de la mano de Amalia Castillo Ledón. Esta iniciativa, que se mantuvo hasta 1938, sirvió para que aparecieran un importante número de nuevos dramaturgos. Sin embargo, la estética seguía ligada a los modelos españoles, representados por Benavente, Linares Rivas o los hermanos Álvarez Quintero. En la misma línea hay que citar al Teatro Ahora, en 1932, creado por Mauricio Magdalena y Juan Bustillo Oro, grupo que introducía la temática revolucionaria en sus dramas. Fuera de inclinaciones localistas, una serie de intelectuales e interesados por el movimiento de vanguardia del exterior pusieron en pie el antes citado Teatro Ulises, de escasa vida pero considerables efectos, y de esto tengo otro video, aquí te dejo el enlace por si quieres verlo. Emparentado a lo que en Europa se llamaban teatros íntimos, este grupo trató de romper con los vicios de la escena profesional del momento, decorados de papel, declamación actoral o uso del apuntador. 3 de sus miembros se consolidaron como los dramaturgos más innovadores de mediados del siglo XX: Salvador Novo, Javier Villaurrutia y Celestino Gorostiza, impulsor del Teatro Orientación, que desde 1932 recogió el testigo del Teatro Ulises. Otras empresas del momento dignas de mención son el Teatro del Murciélago, que intentó armonizar todas las artes en la escena, el Teatro de Masas y el Teatro Universitario, estos últimos auspiciados por Julio Bracho. En esta época de búsqueda de una nueva dramaturgia para México, de pruebas de fórmulas teatrales, de rivalidades entre escenarios viejos y renovadas vanguardias, la figura de Rodolfo Usigli aparece como imprescindible referencia. Sus obras conforman un análisis crítico de la idiosincrasia nacional, abarcando una gran variedad de temas que logran abordar el concepto de tragedia mexicana. Entre ellas hay que destacar El presidente y el ideal, Medio tono y La familia cena en casa. Más representativas son El gesticulador, Corona de sombra, Corona de fuego y Corona de luz. En la segunda trata el tema de la revolución,
Napoleón, en la tercera El Imperio de Maximiliano. En ellas el autor juega con dos tiempos escénicos, un castillo de Bruselas en el que vive la emperatriz Carlota en 1927 y el México de 1864, rememorado en un largo flashback a preguntas de un historiador. La cuarta obra tiene una estructura que recuerda a las tragedias griegas. Centra la trama en el último día de vida de Cuauhtémoc. Sus más de 2000 versos se enfrentan al coro de españoles con el coro de mexicanos. Mientras que los primeros se expresan en versos rimados, los indios lo hacen en versos blancos, convención que justifica la comunicación entre ambos grupos de personajes. El autor juega con la aparición de la Virgen de Guadalupe como única solución para salvar el conflicto de los indios en la Nueva España. De nuevo, la manipulación del poder es presentada como justificación de una ambigua operación política. El resto de países latinoamericanos no disponen de experiencias tan tempranas como la argentina y la mexicana. Los remedos de la escena española son más numerosos que una actividad propia, generalmente muy reducida. En Perú, por ejemplo, hasta la década de los 40 no hay apenas representaciones dignas de mencionar. Fue entonces con la presencia de Edmundo Barbero y Santiago Ontañón, actor y escenógrafos españoles exiliados, cuando se puso en marcha la Compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico. Algunos escritores se animaron a cultivar la literatura dramática, como Percy Gibson, Sebastián Salazar o Enrique Solari, que con su drama Coyacocha logró uno de los textos más representados del teatro peruano y de los que despertó mayor interés. En Venezuela se creó la Compañía Venezolana de Comedias en 1938, llamada posteriormente Compañía Venezolana de Dramas y Comedias. En 1939 se constituyó el Teatro Obrero, llamado finalmente Teatro Nacional Popular, gracias a Luis Peraza, creador también del Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela. En la década de los 40, el Ateneo de Caracas empezó a interesarse por el teatro, institución que, como veremos en el capítulo siguiente, es de una trascendencia fundamental para el desarrollo del arte escénico en ese país. El Ateneo fue el que puso en marcha una escuela de iniciación teatral. Otras tres personalidades extranjeras resultaron claves para el impulso del teatro en Venezuela: el español Alberto de Paz y Mateos, la argentina Juana Sujo y el mexicano Jesús Gómez Obregón. Asimismo, escritores como Arturo Uslar Pietri alternaron su producción narrativa con el teatro. En línea similar, la dramaturgia chilena se vio activada por la presencia de exiliados españoles en la década de los 40, entre ellos Margarita Xirgu, quien realizó una labor fundamental, sobre todo en el terreno de la didáctica. Antes de ella, cabe hablar de algunos creadores nativos de cierta importancia, como Armando Mock, Germán Luco Gruchaga y Antonio Acevedo Hernández, a los que la crítica señala como representantes de las clases media, alta y proletariada. El movimiento teatral más importante en el Chile de mitad de siglo es la creación de los teatros universitarios, cuyos objetivos se centraron en difundir el teatro clásico y moderno, crear escuelas de teatro y dotar al país de un ambiente que atrajera público para los teatros y estimular la presencia de nuevos dramaturgos e intérpretes. Entre estos autores cabe citar a Isadora Aguirre, Sergio Bodonávic, Luis Alberto Heirems, Egon Wolf y Jorge Díaz, cuya obra dramática la desarrollaría posteriormente en España. Hemos de dejar constancia de la incipiente dramaturgia uruguaya, considerada hasta mediados del siglo XX como un auténtico satélite de la Argentina, pero que cuenta con elementos suficientes para darle un especial valor. Sirva como referente la figura de Florencio Sánchez, mencionada con detalle en el apartado de Argentina, ya que allí fue donde desarrolló toda su carrera. También Margarita Xirgu dejó huella en este país con la creación de la Comedia Nacional y la Escuela Municipal de Arte Dramático, instituciones que dieron paso a una escritura dramática propia, representada por Denis Molina, Jorge Bruno o Jacobo Langsner. También en Uruguay se forjó un teatro independiente, con ejemplos tan relevantes como el Teatro del Pueblo, fundado por el español Manuel Domínguez Santamaría, el Teatro Universitario en 1942 y los grupos El Tinglado, El Galpón, Club de Teatro, Teatro Libre, La Máscara, Teatro Circular, Teatro Moderno, Taller de Teatro y La Farsa, todos ellos surgidos a mediados de siglo. Finalmente, al retomar la actividad del teatro bufo cubano, conviene recordar la idea de Rine Leal de que este género se acabó hacia 1900, porque se criticaba su mal gusto, que a veces se tomaba en humor picante y sobre todo por ir contra la bien pensante moral establecida. Sin embargo, el Teatro Alhambra, inaugurado en 1890, mantuvo este tipo de representaciones populares en las que la música, el choteo y la parodia eran sus principales elementos. La demolición de dicho teatro en 1935 cerró un periodo del teatro cubano. De este tiempo es necesario citar al menos a un autor que se
apartó de la tendencia superficial, como José Antonio Ramos, con Tembladera, su texto principal. El grupo La Cueva, cuyo primer estreno fue Esta noche se improvisa, de Pirandello, abrió una etapa de teatro de arte. A esta siguieron el Teatro Universitario, Patronato de Teatro, Teatro Popular, Haddad, La Carreta, Las Máscaras, Las Comediantes, entre otros. A pesar de esta actividad de grupos, el teatro cubano no tenía demasiado público a mediados del siglo XX. Gracias por haber llegado al final del video. Si no te has suscrito, considera suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo con nuevos caminos de la escena.